Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, para mí es un gusto saludarte nuevamente y darte la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida. Tenemos acá pues pendiente, pero nos hemos quedado de acuerdo para poder seguir y continuar con lo que es el estudio del libro de Números. Eso es lo que estamos haciendo acá. Así que yo te doy la bienvenida a este lugar. Gracias por apartar tu tiempo, por agendar, ¿verdad? Ese espacio para poder venir, ¿verdad? Y apartar este momento para poder instruirte y conocer más de la palabra de Dios. Es muy importante es muy importante en primer lugar leer la Biblia y luego pues indagarla, estudiarla, escudriñarla, ¿verdad? Como dijo nuestro Dios que hay que hacer, que hay que escudriñar la palabra para poder entender qué es lo que Dios realmente quiere de cada uno de nosotros. Así que te doy la bienvenida y vamos a orar, vamos a invitar a nuestro Dios que sea Él pues que vaya tomando el control de todo lo que va a acontecer en este momento. Así que acompáñame. Bendito Señor, te damos las gracias por un momento más, por un día más, por un instante más que nos permite, Señor, de estar aquí en este lugar. Mi Dios, es por tu santa voluntad que estamos aquí. Estamos obedeciendo a una orden tuya de poder compartir este mensaje. Te pido, Padre mío, que seas tú tomando el control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que tomes el control de nuestros pensamientos y nuestro corazón y que esta semilla que se va ahora a sembrar en los corazones de mis amigos, de mis hermanos que van a escuchar este mensaje, no se pierda, sino que quede ahí bien cimentada y que pueda producir ese fruto para lo cual esta semilla está siendo enviada de acuerdo a su género. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bueno, estamos en el estudio de números, estamos hablando de esto, ¿verdad? El libro de números. Y bueno, ayer estuvimos viendo lo que es el viaje, ¿verdad? Cuando ellos tomaron el viaje desde el monte Sinaí a Cades Barnea. Hemos visto lo que es Israel en el desierto, ¿verdad? Cómo es que Dios ha venido obrando en el pueblo de Israel cuando estaban frente al monte Sinaí. Y ayer estuvimos viendo cuando partieron, cómo fue que Dios realizó esa organización, esa logística tan maravillosa, tan poderosa que podemos ver. ¿Te acuerdas de las trompetas que estuvimos hablando? De todo lo que Dios vino y pudo organizar a su pueblo, ¿verdad? Para moverlo del lugar donde está hacia donde lo dirigía a través de la columna de nube. Pues ahora vamos a ver Israel en Cades Barnea. ¿Qué es lo que pasó en ese lugar? Porque cada lugar donde ellos acampaban, ¿verdad? Había acontecimientos. ¿Verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que acontecía aquí. Y para ello pues vamos a invitarte que buscas número 14, 1 y 2. Y vamos ahora a estudiar hasta el capítulo 14, ¿verdad? El 13, 14 son los que vamos a ver ahora hasta el 16, ¿verdad? Son los que vamos a hacer énfasis en este día. Así que números 14, 1 y 2 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaban contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, o en este desierto moriremos. Recordemos que el pueblo de Israel, tú tienes que acordarte siempre de esto, que el pueblo de Israel siempre se quejaba, por todo se quejaba, ¿verdad? Por todo lo que Dios les otorgaba, siempre ellos buscaban una excusa y siempre veían el lado malo de las cosas, ¿verdad? En este momento pues habían ciertos acontecimientos los cuales vamos a ver a continuación, y es que ellos por eso se quejaban, por eso murmuraban y por eso, bueno, podemos hacer notar esos días malos, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ejemplificar aquí? Hay días malos en nuestra vida que muchas veces vienen no porque nosotros los busquemos, otras veces sí son consecuencia de lo que nosotros hacemos. Como en el caso de Israel, acá ese día malo que estaban afrontando, porque de hecho lo que vamos a ver ahora es un tema, ¿verdad? De ver cómo son las consecuencias de sus propios hechos, ¿verdad? Entonces, nosotros, de acuerdo a lo que nosotros hacemos, así es como nosotros recibimos la respuesta. Entonces, hay días malos que vienen a nuestra vida, pero una son a consecuencia de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? De lo que nosotros, a nuestro mal proceder, de nuestro mal actuar. Pero hay días malos que vienen a nuestra vida que nosotros no lo estamos esperando, no los estamos pidiendo, pero sin embargo vienen a nuestra vida. Y el momento es que nosotros no
Debemos de estar preparados para esos momentos, para esos días. Y por más que cueste, no debemos de renegar. No debemos de quejarnos. Y muchas veces en esas circunstancias no podemos entender, ¿verdad?, las situaciones. Pero es mejor poner nuestra confianza en Dios, porque nosotros sabemos que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros y esa es la ventaja que tenemos ahora, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está con nosotros siempre y Él tiene el control de nuestras vidas. Y aunque vengan esos acontecimientos, pues debemos de ser fuertes y esperar, ¿verdad?, que sea Dios el que vaya organizándolo todo y ordenando toda nuestra vida, colocando cada pieza en su lugar para favorecernos, ¿verdad? Y que toda nuestra circunstancia difícil pueda desaparecer y podamos ver el objetivo del por qué pasan las cosas. El pueblo aquí estaba renegando porque habían pasado ciertos acontecimientos, ¿verdad? Pero ellos mismos lo provocaron. Ellos mismos provocaron el enojo de Dios. Y por eso pues dice ahí que ellos se quejaban y decían, ojalá mejor hubiéramos muerto en Egipto, ¿verdad? Ojalá hubiera, o acaso moriremos en este desierto. Porque ellos estaban en esos días difíciles de que Dios estaba los estaba disciplinando, los estaba juzgando por su mal proceder. Entonces vamos a entrar ya de lleno para que tú puedas comprender de qué es lo que estamos hablando aquí. Y vamos a irnos ya a Números 3:1, vamos a ver 5 puntos específicos, 5 puntos que están inmersos en lo que vamos a leer en estos capítulos, que vamos a leer ahora, que vamos a estudiar este día. Vamos a irnos a Números 13:1, y ahí dice de la siguiente manera. Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés les envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Le dio Dios una orden. Recordemos que ya estaban ahí en el desierto de Parán. Tenían que ir a ver, ¿verdad?, qué es lo que había en la tierra prometida. Para ir a conquistar tenían que ir primero evaluarla. Eso fue lo que hicieron aquí. La tenían que evaluar. ¿Qué es lo que había ahí? Moisés quería saber qué es lo que había en ese lugar, ante qué se iban a enfrentar. Entonces por eso envió a 12 espías o a 12 personas que eran de los de la tribu, a uno por cada tribu, como le dijo el Señor ahí, los envió a poder venir y diagnosticar, ¿verdad?, qué es lo que había en esa tierra, ante qué se iban a afrontar. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver la perspectiva. Eso nos vamos a enfocar en esto, la perspectiva. Porque llegaron 12 personas a esa tierra y sí habían retos, habían gigantes, habían circunstancias difíciles que ellos tenían que combatir, ¿verdad? Y lo vamos a leer acá textualmente, no lo tenía acá, pero lo voy a leer para que tú lo puedas comprender en ese momento hasta lo que ellos se iban a afrontar. Dice aquí en el 13:33, dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, éramos nosotros a nuestro parecer. Vamos a ver desde 32, dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este es el reporte, ¿verdad? Porque ellos se fueron a la tierra prometida a diagnosticarla, a ver qué es lo que había ahí. Pero vinieron 10 de ellos y este fue el reporte que le traían al pueblo y a Moisés. Ellos se enfocaron en los retos, se enfocaron en el problema, se enfocaron en todo lo malo que había ahí. Incluso vinieron y empezaron como a desesperar a las personas, como a bajarles el humor, ¿verdad? La estima, a poderlos, como te dijera, quitarles el deseo de poder ir, ¿verdad?, a conquistar esa tierra. Los desmoralizaron con todo lo que les venía diciendo. Los atemorizaron. Como quieren decir, mira, no tenemos ninguna, no tenemos ninguna oportunidad de poder conquistar esa tierra. Y eso es lo que querían diciendo los 10 espías, 10 de ellos, eran 12. Entre ellos estaba Caleb y Josué, ¿verdad?
Pero dicen aquí, cuenta la narración, ¿verdad? En el capítulo 13, de que estas personas, 10 vinieran hablando mal y los otros dos, que son Josué y Caleb, venían diciendo, ellos se enfocaron en lo que había, en la bendición que había ahí, dice ahí, que habían unas uvas y que incluso llevaban frutos y unas uvas que tenían que llevarla entre dos personas, ¿verdad? Porque pesaba mucho, ¿verdad? Entonces ahí lo narra la historia y ellos se enfocaron, sí vieron el problema, sí lo vieron, pero se enfocaron en la bendición que había ahí. Qué importante es que nosotros podamos enfocarnos en lo que es la posibilidad, no en lo que nosotros podamos ver. Muchas veces nosotros podemos ver, o sea, la cuestión de perspectiva es que yo tengo acá esto, tengo aquí una caja de fósforos. Si tú me ves esta caja de fósforos aquí, ¿qué piensas? La mayor parte de personas le ve una cajetilla de fósforos aquí en el bolsillo a la persona, ¿va? ¿Qué es lo que piensa? Esa persona fuma, ¿verdad? Eso es lo que dice la gente, esa persona fuma. No, pero yo puedo tener esta cajetilla aquí porque quizás voy a encender unas candelas más tarde o voy a ocuparla para encender la cocina y por eso tengo esto aquí. Esto es lo que la verdadera razón por lo que yo lo tengo aquí, pero la cuestión de perspectiva es que unos pueden ver algo de una manera y otros pueden venir a interpretarla de otra forma. Y esto es lo que aconteció aquí. Las 10 personas vieron el problema, pero los otros dos vieron la bendición. Lo que sí realmente decía la Biblia era cierto, que la tierra producía leche y miel y que había bendición y que aunque había reto, pero que ellos entendían que tenían un Dios que podían venir y afrontar las circunstancias, iban a salir vencedores. Además, más adelante dice ahí que los iban a comer como pan, ¿verdad? O sea, algo que realmente Dios se los iba a poner en sus manos. Entonces estaban viendo las posibilidades, estaban viendo las oportunidades de que más poderoso es el que andaba con ellos que ellos mismos. Pero aquí ellos vieron algo diferente. Y vemos más adelante qué es lo que pasó con esto porque a Dios no le agradó. Y vemos allá en el siguiente versículo, en la siguiente cita, aquí donde dice en el número 14, 1, 12, vamos a ver qué es lo que aconteció, ¿verdad? Porque este pueblo se rebeló contra Moisés y también contra Dios mismo. Dice aquí, en números 14, 11, 22, dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? No los heriré de mortandad y los destruiré. A ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Le estaba diciendo Jehová Dios a Moisés. ¿Hasta cuándo? Era Dios, era Jehová el que estaba enojado. ¿Hasta cuándo voy a soportar esta gente? ¿Hasta cuándo? Ya no era Moisés como lo vimos ayer, ¿te acuerdas? Porque ayer vimos que Moisés era el que estaba ante Dios así, pero ahora no, ahora es Jehová Dios. ¿Hasta cuándo me van a creer estas personas que no están viendo las proezas sobrenaturales que les he mostrado? Y todavía, dice ahí el Señor, no me pueden creer. Yo los voy a herir, dice, yo los voy a matar porque no voy a dar por inocente al culpable y yo los voy a herir y te voy a dar a ti, Moisés, otro pueblo más grande y poderoso en tus manos. Pero Moisés intercedió por ellos. Moisés le dice, no, Señor, ¿por qué vas a hacer eso? Y le recuerda, tú lo sacaste del pueblo, tú lo sacaste de Egipto. ¿Qué van a decir los pueblos vecinos si tú los sacas solamente para destruirlos en el desierto? Porque, ¿qué pasa? Ahí Jehová Dios, ahí mismo los iba a eliminar porque él estaba molesto, porque él le estaba dando la oportunidad, él les estaba diciendo que iba con ellos, él está diciendo de que fueran a ver la tierra, de que porque era necesario, ¿verdad? Para poder venir y armar la estrategia para conquistar esa tierra. Pero ellos venían viendo las cosas malas y eso le gustó, no le agradó a Dios, porque aunque hubieran gigantes y aunque hubieran difíciles, habían retos difíciles, pero Dios estaba con ellos y les iba a entregar la victoria. Y él ya les había mostrado lo que es el proceder sobrenatural de Dios. Ellos ya habían visto, ya habían cruzado el Mar Rojo, ya habían visto el maná caer del cielo, ya les había dado agua a través de una roca. Además de eso, vieron las 10 plagas con las cuales el Señor los liberó y todavía estaban ahí quejándose de que
de que por qué se fueron de Egipto. Siempre sacaban el pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se fueron de Egipto? Y mira que el pasado a veces muchas no nos deja permitir, o sea, no nos permite poder ver con claridad lo que Dios tiene para nosotros cuando estamos enfocados en el pasado. Cuando es más fácil, ¿verdad? Porque cuando tú conoces algo te sientes cómodo, porque dominas y pues tienes agilidad para aquello que ya conoces. Pero cuando vienes algo nuevo, a un reto, te sientes como con dificultad porque estás aprendiendo a hacer algo. Entonces ellos también así, ellos se les sentía más fácil estar en el pasado que poder entender el poder de Dios, las proezas de Dios, tanto así que no querían ni escucharle hablar, ¿verdad? Porque le dijeron a Moisés, mira, habla tú mejor con Dios y nos dices cuáles son las disposiciones de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se sentían más cómodos estando en el pasado que estar ahí conquistando el presente y el futuro que Dios tenía para ellos. Amén. Y mira aquí que ya los iba a destruir, ¿verdad? El Señor en ese momento estaba enojado. Él ya estaba a punto de deshacerlos ahí, pero Moisés intercedió por ellos. Y es por eso, ¿verdad? Que todavía no los destruyó en ese momento. Y dice ahí que Moisés interviene. Y dice, 10 veces me han tentado irritándome, ¿verdad? Ya estaba cansado el Señor de tantas veces que le habían faltado el respeto. Te acordamos de ayer de las codornices, cuando decían que estaban cansados de comer lo mismo, que querían algo diferente. O sea, ya habían varias veces que se estaban quejando ante aquello que Dios les otorgaba, ¿verdad? Entonces ya estaba cansado el Señor aquí. Y dice, ¿verdad? Que le dio un castigo. Le dio un castigo. Dice que los de 20, él tomó una determinación, que como ellos habían protestado, que como ellos habían renegado y habían visto, ¿verdad? No la bendición, sino que se habían enfocado en el problema, pues no iban a entrar a la tierra prometida. ¿Quiénes son ellos? Los de 20 años hacia arriba. Todas esas personas que se quejaron, todas aquellas personas que murmuraron, todas aquellas personas que vinieron y se levantaron contra Dios, todas esas personas dijeron, dijo el Señor, pues los de 20 años para arriba no van a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Ahí van a andar en el desierto por 40 años, y así fue como ellos anduvieron. La nube se levantaba y ellos levantaban todo lo que era el campamento, desmontaban todo el tabernáculo y andaban detrás de la nube dando vueltas en el desierto, y ellos también dando vueltas detrás de la nube, de la columna de nube. Así anduvieron por 40 años en el mismo sitio, dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Porque no atendieron, o no tuvieron la visión correcta de lo que Dios quería que viéramos. ¿Y sabes qué acontece con esto? ¿Qué podemos nosotros entender de esto? Es que ellos no andaban pensando en lo que Dios es. Ellos andaban pensando en lo que ellos podían hacer, no en lo que Dios podía hacer por ellos. Y similares nosotros, cuando nosotros andamos, ahora lo podemos decir, cuando andamos en la carne pensando en nuestras propias posibilidades, siempre vemos lo negativo y nos enfocamos en lo negativo, y lo negativo pues nos hace fallar. Cuando vemos lo negativo nos detiene, ¿cómo se llama? Nos da temor, ¿verdad? Porque nos enfocamos en lo negativo, en algo, en las limitaciones que pueden existir para poder obtener algo. Y nos enfrasca, nos detiene, nos paraliza, porque siempre vemos lo negativo, vemos el error, vemos el defecto. ¿Cuántas personas se han acercado a tu vida con la finalidad de bendecirte? ¿Cuántas personas se han acercado a tu vida con la finalidad de ayudarte en algo, pero tú siempre ves lo negativo de esa persona? Siempre ves lo negativo de aquel que Dios ha puesto en tu camino para ayudarte. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántas personas has visto tú y las has rechazado por algún defecto que tienen, o por alguna limitante que tienen, o porque no te gusta la apariencia que tienen? Y tú los rechazas, pero quizás son las personas que Dios ha puesto en el camino para ayudarte a conquistar lo que tú vas a realizar en tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Y tú vienes y rechazas a todo mundo, y quizás son las bendiciones que Dios ha puesto en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque nos enfocamos siempre en lo malo. Nos enfocamos en el error.
Vivimos desacreditando gente porque le vemos el defecto, porque le vemos el error. Vivimos aislando personas porque vemos las limitaciones de las personas. Y quizás es lo que Dios ha instituido para bendecirnos. Amén. ¿Pero por qué? Porque nos da miedo venir y entrar a una etapa nueva. Rechazamos todo aquello que desconocemos, ¿verdad? Porque nos da miedo entrar a una etapa nueva que Dios realmente nos quiere otorgar. Así como estos 10 espías que empezaron a hablar mal, hablaron de todos los retos grandes de los gigantes que ven ahí porque tuvieron temor. Nos van a aniquilar, nos van a hacer como nada, decían ellos. ¿Y a dónde estaba el Dios, que es el gigante de gigantes? ¿Verdad? Para ellos no estaba ahí. Ellos nada más contaban con lo que eran ellos y lo que estaban viendo. No estaban acordando del Dios y las proezas que habían hecho en su vida y lo que habían visto de parte de Dios. No se acordaban en ese momento. Por eso se expresaban de esa manera. Pero cuando tú y yo tenemos en la mente a nuestro Dios, nosotros sabemos que Dios es un Dios todopoderoso y que Él puede hacer cualquier cosa, puede hacer lo imposible. Y cuando tú te recuerdas de eso, todo cambia. Aleluya. Cuando tú te recuerdas de la calidad de Dios que tenemos, todo cambia, tus pensamientos cambian, tu proceder cambia, tu ánimo cambia y tu forma de caminar cambia. ¿Por qué? Porque sabes quién camina a tu lado, sabes quién es tu Dios y que Él no te va a defraudar y el que Él no te va a fallar y es que Él te va a tomar de tu mano. Y aunque tú estés ahí todo débil que no puedes más, Él viene y te agarra de tu mano y te sigue y te lleva ahí en sus brazos hasta llevarte al lugar donde tienes que estar. Hasta el propósito, el cumplimiento del propósito tuyo. Aunque no tengas fuerza, vas a cumplir el propósito tuyo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y tú no te debes de olvidar de eso. Que ante todas las limitaciones y todo lo negativo que tus ojos puedan estar viendo, Dios puede transformar eso en un momento. Todo depende de tu fe. Todo depende de lo que tú creas en Dios. Todo depende de que tú creas que Dios puede cambiar todo eso en un momento. Y de que dejes de ver las cosas negativas y dejes de ver las cosas de otra perspectiva que no es lo que Dios quiere que veas. Cuando tú veas un reto, tú no tienes que enfocarte en el reto, enfócate en que ese reto, ahí es donde Dios se va a glorificar, aleluya. Y es que Dios se va a mostrar en ese reto y te va a entregar a ti la victoria y vas a poder entrar y vas a poder venir a obtener el resultado positivo a tu vida, que ese reto no es nada comparado al poder de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que pensar tú y yo. Pero ellos aquí vieron otra cosa y por eso Dios dijo, no van a entrar a la tierra prometida porque ellos hablaron mal de la tierra que Dios les estaba ofreciendo. ¿Cómo te sentirías tú para que puedas comprender a Dios? Porque quiero decirte que nosotros tenemos muchas características y cualidades de nuestro Dios porque Él las colocó en nosotros. Por eso es que en ciertas cualidades nos parecemos a Él. Es que Él las colocó en nosotros. ¿Cómo te sentirías tú que tú tengas un regalo? El mejor regalo que tú puedas tener, el que hayas invertido en ese regalo muchísimo dinero y que le hayas puesto esa presentación lo máximo a ese regalo. Y tú vienes y lo ofreces. Y a la persona que lo ofrece dice, no se fija en el regalo, no se fija en el detalle que tú has puesto, no que se empieza a fijar en todo, tal vez algún errorcito que va por ahí, en la manchita o en alguna chonguita mal puesta o en el listoncito que ya está ahí casi roto, ¿verdad? O un pedacito de tiro que lo pusiste donde no tenía que ir, pero la persona no se fija en el detalle, no que se fija en los errores y te desprecia lo que tú le llevas. Y tú quizás con mucho esfuerzo se lo estás otorgando. ¿Cómo te sientes? ¿Verdad que se siente mal uno eso? Que alguien venga y le rechace algo con que tanto amor uno lo ha hecho. Así se sintió nuestro Dios, porque Él estaba entregando una tierra para que ellos fueran libres, plenamente libres, ¿verdad? Y que pudieran estar en esa tierra que les pertenecía y llevar una vida normal. Pero aquellos viendo errores, viendo los defectos, viendo los problemas, en vez de ver lo que la tierra tenía para poder venir y tomar posesión de ella. Y como hablaron mal de esa tierra, pues no entraron a la tierra prometida. Mira cómo es Dios. Solamente entró Caleb y Josué. 2 personas. Josué y Caleb son los que entraron a esa tierra prometida, los únicos que sí vieron
la bendición de esa tierra, los únicos que sí vieron lo bueno de esa tierra. La tierra puede estar llena de errores, llena de muchas cosas, de dificultades, pero ellos se enfocaron en lo bueno. ¿Ok? Ellos se enfocaron en lo bueno y por eso Dios dijo, pues solamente Josué y Caleb van a entrar y la generación 20 años hacia abajo son los que van a entrar a la tierra prometida. Y así fue, porque los demás murieron en el desierto, dando vueltas ahí en 40 años. Ahí fue que murió en el desierto. Y no solamente eso, no que los 10 varoncitos, aquellos que venían hablando mal de la tierra, ahí inmediatamente, ellos no estuvieron en las vueltecitas que estaban dando los demás ahí, ¿no? Ahí mismo les mandó una plaga, dice ahí, la porción bíblica. Les mandó una plaga y de plaga murieron 10 personas que hablaron mal de la tierra prometida de Dios, de la tierra que Dios les estaba ofreciendo. 10 personas murieron de una plaga que Él envió. Imagínate cómo es Dios. Es que con Él nadie juega. Él dice que no da por inocente al culpable. Ahí dice en esa misma porción bíblica, dice, Él no dará por inocente al culpable. A Él no se le escapa nada. Él conoce todas las cosas. Él sabía lo que estaban pensando ellos. Ellos sabían lo que había en su corazón y sabía de antemano lo que le iban a ir a decir a Moisés. Él ya lo sabía todo, porque Él conoce el futuro. ¿Verdad? Pero mira cómo fue que actuó el Señor aquí. Por eso es que uno debe de ser agradecido con lo que Dios le permite tener en su vida. Uno no debe de ver los errores, debe tratar de dar lo bueno. Uno como humano, ¿verdad? Es débil, como humano a veces comete errores. Pero hoy nos invita el Señor a que nosotros nos enfoquemos en lo bueno que Dios nos otorga. A no ver aquello que el error no, porque por estar viendo el error nos perdemos de las cosas buenas que Dios nos otorga. Cuando le vemos a algo los defectos, y quizás eso que tiene defectos, quizás es mejor las virtudes que los defectos que tiene. Amén. Entonces vemos aquí, estas personas no entraron. Dios les mandó, ¿verdad? Dios les mandó esa plaga y ahí mismo murieron los 10 espías, ¿verdad? Y vemos aquí ya el segundo exterminio, porque ayer hubo uno, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que te expliqué que murieron algunos porque estaban de glotonería. Dios los enterró ahí, ¿verdad? Ahora fueron otros 10. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque tú me puedes decir, ¿por qué si Dios es amor viene matando a la gente así? Porque Dios no quiere que se contamine su pueblo. Dios siempre ha sido una persona de que, para eso dio las leyes. Lo primero que Él hizo fue poner orden, ¿te acuerdas? Vino, sacó el pueblo de Israel y lo primero que estableció fueron los 10 mandamientos y las leyes y los estatutos para que ellos tuvieran un régimen de cómo debían de ser, cómo debía ser su conducta, porque ya cuando alguien conoce una ley, alguien conoce una regla, pues ya no la va a poder infringir, y si la infringen, pues entonces va a pagar las consecuencias. Mientras uno no sabe nada, pues aunque pueda estar cometiendo un error, uno no tiene culpa, porque uno no conoce. Pero cuando uno ya conoce y está haciendo las cosas, entonces ahí es donde lleva las consecuencias. Y en este momento lo primero que Jesús hizo, lo primero que nuestro Dios hizo fue presentar los 10 mandamientos y todos los estatutos y las leyes. Se los dio ahora, hablando, la verdad, de forma verbal, se las dijo de forma verbal, pero también escrito, porque ahí va Moisés con las piedras, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Con las tablas de la ley, ¿verdad? Entonces ahí estaba, por escrito y verbalmente. Ellos conocían cuáles eran las reglas para poder decir después que no sabían, no podían, porque ya Dios ya se las había otorgado. Y entonces Dios, para mantener a su pueblo limpio, porque el leproso lo sacaban. Las personas enfermas, hablamos también de lepra, de flujo y otro aspecto más, lo sacaban también. Las personas inmundas, que se consideraban inmundas, las sacaban del campamento, porque Dios siempre quería la santidad para su pueblo. Y por eso esta gente estaba negativa, estaba viendo características, estaba viendo lo negativo, estaba viendo el problema, habló mal de la tierra, pues entonces Él también los eliminó. ¿Por qué? Para que no contaminaran a los demás. Hablábamos ayer, si alguien rumora y tú te llevas con personas que andan rumorando de los demás, que andan murmurando, pues también tú vas a hacer lo mismo, porque vas a aprender
a murmurar acerca de otro, ¿verdad? Y ayer vimos cómo castigaron a Miriam por hablar mal, ¿verdad? Del líder. Entonces aquí vemos cómo Dios va limpiando todo. ¿Ves cómo es Dios? Cómo Dios va limpiando todo. Entonces aquí vemos el segundo exterminio. Y vamos a entrar al tercero también porque aquí mismo está. Entonces vamos a ver aquí, dice aquí. Vamos a ir al siguiente. Y es que hay una desobediencia de este mismo pueblo todavía, imagínate. O sea que nos vamos a ver 4. Porque mira este otro. Vamos aquí, Números 14, 42, 43. Solo mira lo que lleva a la desobediencia, porque aquí vamos a ver la desobediencia. Anteriormente estamos viendo la perspectiva y lo que la gente esta habló mal de la tierra de Dios. Ahora vamos a ver lo que es la desobediencia. Y aquí en Números 14, 42, 43 dice, no suban porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el Cananeo están ahí delante de vosotros. Y dice, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no está Jehová con vosotros. Amén. Moisés les dice, no suban, porque están hablando de la guerra a Horma, ¿verdad? Entraron a Horma, una ciudad que estaban ahí, y ellos se fueron y les dijo Moisés, no suban porque ustedes desobedecieron a Jehová y por eso Él está enojado con ustedes y no está en medio de ustedes, no está con ustedes. Porque como estaba molesto el Señor, ¿verdad? Por lo que había pasado, ¿verdad? Entonces, ustedes no quieren nada con Jehová, Él no está con ustedes, le dice. Porque si es nuestro Dios y ahorita el Espíritu Santo que es el que está con nosotros, el Espíritu Santo es más frágil. Él no hace algo que tú Él llega hasta donde tú le das la oportunidad. Y dice ahí la Biblia, no contestéis al Espíritu Santo, porque cuando tú vienes y haces algo, o lo agredes, haces algo, el Espíritu Santo allá está en una esquinita, allá está calladito, pero Él no hace nada. ¿Por qué? Porque tú no lo invitas a que Él venga y actúe en tu vida. Si tú no crees en el Espíritu Santo, Él está ahí, esperando a que tú creas, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo así es. El Espíritu Santo es más delicado, ¿verdad? Pero vemos aquí, dice, Jehová no está con ustedes porque ustedes no quisieron nada con Él. Él no está con ustedes, así que no suban a la guerra, no suban a batallar, porque entonces van a salir heridos. Ahí están los cananeos. Y ahí está quienes más están ahí. Ahí están los enemigos, dice, el Amalecita y el cananeo están ahí, van a salir heridos. Y ellos dijeron, no, nos vamos a ir, ¿verdad? Vamos a ir y se fueron desobedeciendo al líder, porque el líder, en este momento, el líder fue que les advirtió que no subieran. Y se fueron desobedeciendo al líder, y no solamente eso, no llevaban el arca del pacto. ¿Y qué significa el arca del pacto? Significa la presencia de Dios. Y cada vez que iban a la batalla tenían que llevar el arca del pacto o el arca de la alianza, porque eso simbolizaba la presencia de Dios. Y ellos se fueron así nomás, sin Moisés, porque Moisés y el arca quedaron en el campamento. Y ellos solitos iban en desobediencia. Dios no iba con ellos. ¿Y qué crees que pasó? Los hirieron, los mataron. ¿Por qué? Porque no hicieron caso. Una desobediencia. ¿Ves lo que hace el desobedecer? Muchas veces la obediencia nos salva de muchas cosas. El ser obediente de aquellos que conocen. Hay personas que dicen algo porque conocen. Y cuando uno venimos y actuamos en desobediencia sin ni siquiera estar en la voluntad de Dios, nos va mal muchas veces, porque cuando no estamos en la voluntad de Dios, Dios no está respaldándonos. Pero cuando tú vas en una voluntad perfecta de Dios y es Dios quien te guía, es Dios quien te da la instrucción, entonces estás bajo la cobertura de Dios y todo te sale bien. Pero cuando andas en desobediencia ante las personas y ante Dios, todo va a salir mal, como lo pasó aquí. Qué importante es obedecer cuando te dan un consejo bueno. Qué importante es obedecer a la palabra de Dios. Qué importante es obedecer a los padres, a aquellos que tienen sus padres. Qué importante es obedecer a las personas mayores que conocen del tema para que no te vaya mal. Qué importante es. Y muchas veces cuando uno es joven,
o cuando uno está así, niño, ¿va? ¿Qué molesta este viejito? ¿Qué molesta esta señora? ¿Qué molesta este señor? Tanto que habla, tanto que dice, tanto que me regaña, tanto que hace esto. No, es que la persona quiere evitarte un problema que quizás esa persona ya vivió. Muchas veces las personas de experiencia son buenas a escucharlas porque han pasado por circunstancias muy difíciles y cuando ellos hablan y cuando ellos aconsejan es para que tú no pases lo mismo, es para que tú no lleves el dolor que ellos cruzaron una vez. Entonces las personas que saben te orienta, te dice, miren, no vaya por allí, mire, no haga eso porque eso le va a salir mal, mire, no diga eso porque eso le va a salir mal, mire, ellos te aconsejan y hay que poner atención a esos consejos. ¿Para qué? Para evitar esos dolores y ese sufrimiento, así como el versículo que leímos al inicio, que todo el pueblo estaba llorando, estaba gimiendo, estaba de luto. ¿Por qué? Porque su desobediencia lo lleva a esa circunstancia. ¿Ves cómo vamos viendo los acontecimientos aquí? ¿Cómo vamos mencionando los acontecimientos? Todo es de puro dolor, de puro sufrimiento. ¿Por qué? Por sus mismas acciones que no quieren entender que Dios es el que los iba guiando y que Dios los iba a defender ante cualquier circunstancia y que cuando Él les entregaba una tierra era porque Él iba a pelear con ellos y que cuando ellos desobedecen, Él no está ahí en la desobediencia. Él no está en la desobediencia. Amén. Entonces vemos aquí cómo Él respalda la obediencia. Y cuando una persona es obediente, es una persona ante Dios, ¿verdad? Que es capaz de poder entregar un compromiso, ¿ya? El Señor, nuestro Dios, solamente le otorga aquellos privilegios o le otorga aquellas responsabilidades a la persona que es obediente, aquel que se va a someter a las indicaciones que Él da. A esas personas es que Él escoge. Y muchas veces decimos, ¿y esa persona por qué la escogió Dios? Y esa persona, ¿qué es lo que va a hacer? Pues si es que no se le ve nada, no se le ve talla, ni siquiera personalidad tiene. Y mira cómo es esa persona, ¿qué es lo que va a hacer? No, pero es que algo vio Dios en esa persona. Quizás dice, esta persona no me va a desobedecer y por eso yo lo he escogido. Amén. Hay personas que Dios escogió en la Biblia. Hay personajes bíblicos que están sometidos. Moisés es uno. Dice ahí la Biblia que Dios le dice que él es manso y humilde. Una persona sometida a Dios. Alguien que no daba un paso si Dios no se lo decía. Es por eso que él escogió, a pesar de tantas excusas que le dio allá cuando estaba ante la zarza. Vemos cuántas excusas le puso Moisés. Pero a pesar de esas excusas, dijo, no, es que este es el que yo escogí porque este va a hacer todo lo que yo le diga. Es que este es el que yo escogí porque por más que las proezas que yo quiero enseñar, este no va a decir, yo las hice. ¿Ya? ¿Te das cuenta la dimensión sobrenatural de Dios hacer esas 10 plagas? ¿Te das cuenta la dimensión del poder sobrenatural ahí en el desierto? Para darles de comer, para darles agua, para darles para protegerlos. Dios quería un hombre que no se llevara la gloria a él, que no dijera, por mí fue que fueron salvos, por mí fue que fueron liberados, por mí fue que sobrevivieron en el desierto, fue por mí. No, Dios escogió a un manso y humilde para lidiar con un pueblo rebelde, que es para un hombre que se sometiera a él, que no diera ni un paso si Dios no se lo ordenaba. Dios escogió a una persona mansa y humilde que no se iba a llevar la gloria de todas las proezas sobrenaturales que se dieron en ese momento. La persona obediente cuenta con esas bendiciones. Por eso es bueno ser obediente a Dios. Es obediente ser a Dios y obediente a ser también a las personas que Dios pone de autoridad en la vida de uno. Amén. Hay que ser obedientes, porque entonces Dios así nos va a recompensar. Ahora, ¿qué más podemos ver acá? En el capítulo 15. En el capítulo 15, ahí en Números 15:37 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miren en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis.
dos prostituidas. Imagínate cómo es Dios haciendo estrategias. Es que Él es didacta y es estratega. Jehová Dios es un gran estratega. Mira aquí. Para que no se olviden, para que no vuelva a pasar lo mismo que pasó con esta tierra, que vienen y me vinieron diciendo malo, me hablaron mal de esta tierra, y para que se acuerden lo que son mis estatutos, para que se acuerden, porque no bastaba que estuvieran por escrito, no bastaba que estuvieran por escrito en esas tablas de la ley, no bastaba, era necesario que los tenían que tener presentes siempre, que les dijo hagan franjas en sus bordes, para que siempre se acuerden. Cuando vean las franjas, cada franja es una generación, y cada generación usted se va a acordar que en esa generación Dios hizo algo bueno. Mira las proezas que hizo, Dios los guardó, Dios los liberó, Dios los mantuvo con vida, todas las proezas que Dios hizo en esa generación. Usted va a acordarse cuando vea la franja, va a decir, esta franja corresponde a la generación tal, esta otra franja a la otra generación, y Dios hizo esto, y Dios hizo esto, y esto es las leyes de Dios, esto es lo que Dios le agrada, esto es lo que Dios le desagrada. Cada vez que ellos vieran la franja en sus vestidos, se iban a recordar de lo que Dios había dicho. Él es un estratega. No es que las tablas están allá en la caja, allá en la, ¿cómo se llama? En el arca del pacto. Allá están las tablas de la ley. Por eso es que la gente se le estaba olvidando. Es como cuando tenemos la Biblia y la tenemos, pero la tenemos bien así, hasta con polvo aquí, la tenemos ahí guardada en otro lugar, pero nunca la abrimos para leerla. ¿Y de qué sirve tener toda esta ley, o sea, y tener toda esta palabra, tener todas las promesas, tener todo lo que Dios nos quiere hablar, este mensaje por escrito de nuestro Dios para nosotros? ¿De qué sirve tenerlo si no lo leemos? Cuando nosotros no leemos este libro, aquí está la solución, la respuesta a nuestro problema. Pero si no lo leemos, lo tenemos de adorno, no nos vamos a dar cuenta cuál es la solución del problema que está escrito aquí. Asimismo estaba ese pueblo. Tenía los estatutos, tenía la ley, tenía todo, pero no lo llevaba a cabo, no la podía cumplir. Por eso dice Jesús que vino a cumplir la ley, porque Él es el único que la pudo cumplir. Amén. Porque ellos no podían cumplir la ley. Entonces por eso Jehová Dios haciendo estrategias, imagínate, haciendo estrategias para que su pueblo se acordara siempre de lo que Él había establecido, porque Él es un Dios de orden. Para que se acordaran siempre de lo que Él había establecido. Le dijo, hagan franjas en sus vestidos, en el borde de sus vestidos, para que se recuerden siempre de mi ley, para que se recuerden siempre de mis estatutos, para que se recuerden siempre de mis proezas, de todo lo que yo he hecho en cada generación. Para ese entonces, ya habían 2 generaciones, ¿verdad? O 3 quizás, pero estaba la generación de Moisés y la generación de Josué. Y estaba quizás la tercera generación de aquellos que eran menores de 20 años. Entonces los que entraron a la tierra prometida. Porque los únicos adultos que entraron a la tierra prometida fue Josué y Caleb, que eran de otra generación. Porque los demás eran de 20 años hacia abajo. Entonces probablemente, habían 3 generaciones. Esas 3 franjas, para recordar lo que Dios había hecho en cada una de esas temporadas, para recordar cómo Dios lo había sacado de allá del pueblo de Egipto, para recordar las proezas sobrenaturales, para que no se olvidaran que había un Dios todopoderoso con ellos, y que así como Él los había liberado y los había mantenido en el desierto, también los iba a llevar a conquistar la tierra prometida, que Él se iba a manifestar con su poder sobrenatural para poder obtener esa tierra que les había prometido. Y eso era como era, ver las franjas, ¿verdad? Para que ellos se acordaran. Dios es un estratega, especialista en estrategia. Así que por eso es mejor ser aliado de Él. Amén. Ahora, ¿qué más podemos ver acá? Vamos a ver aquí la franja, ¿verdad? Vemos cómo Dios es un estratega para eso. Y vamos ya al último punto acá. Y es que se levanta una rebelión. Como siempre, algo tiene que estar en contra de lo que se hace bien. Dice aquí en número 16:2. Número 16:2 dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones, de los
de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Cuando yo escucho varones de renombre, me está diciendo que no son de aquellos que están ahí dentro de la población, sino que son aquellos que tenían algún puesto de autoridad. Amén. Tenían un puesto de autoridad. Imagínate que estamos hablando de la rebelión de Coré. Coré se llamaba esa persona que vino y se levantó como líder para hacer la rebelión. ¿Y cómo habrá tenido esa palabrería, esa salamería para poder venir y hablarle a estas personas que eran personas, me imagino yo, influyentes, porque eran personas que tenían renombre, ¿verdad? Personas influyentes para poder venir y levantar esa rebelión contra Moisés y contra Aarón. ¿Qué es lo que estaban peleando ellos? ¿Por qué se levantó esa rebelión? Porque ellos querían el poder espiritual o religioso, que era de Aarón, y también querían el poder de liderazgo, que era el de Moisés. Ellos querían adueñarse de todo. Amén. El Coré quería todo. Y por eso es que se levantó con esa rebelión, para poder quitar a ellos del camino. Y entonces, y dice ahí la porción bíblica, tú vas a leer el contexto, que ellos se levantaron y llegaron de Moisés haciendo esa revuelta, ¿verdad? Y llegaron ante el tabernáculo. Ante el tabernáculo dice que cuando llegó a Coré y todos los que estaban haciendo esa rebelión, Aarón y Moisés se tiraron al suelo a orar, ¿verdad? Y el Señor le dijo que le dijera a ellos que llegaran con sus incensarios y que iba a demostrar quién era porque ellos decían, nosotros somos santos, decía Coré, ¿y por qué solo los han escogido a ustedes? Y vemos aquí lo que le dice, ¿por qué ustedes se adueñan de todo? Le dice Coré a Moisés, creyendo que Moisés y Aarón, ¿verdad? Ellos se habían atribuido todas las cosas porque ellos querían. No, es que Dios los escogió a ellos. Tú sabes muy bien cómo fue que Dios los escogió, ¿verdad? Cuando estaban allá en la zarza. Entonces vemos acá, quiero que leamos esa porción bíblica, donde le dice que tenían que ver los incensarios, ¿verdad? Y que iban a demostrar quién era santo y quién era puro, ¿verdad? Le dice Moisés, no encuentro ahorita la cita aquí, pero está en el 16. Dice aquí, bueno, la cosa es que dice, aquí está, dice en el 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es el suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto tomando incensarios, y Coré y todo su séquito, ¿verdad? O sea que le dijo el Señor, diles, ¿verdad? Que mañana voy a mostrar quién es santo y quién es el que yo escogí. Dile que traiga los ¿cómo se llama eso? Los incensarios, todos ellos, los levitas, porque eran los levitas los que se habían levantado contra ellos, porque Coré era un levita y había influenciado a todos los levitas. Y entonces le dice Moisés todavía, ¿y por qué ustedes, si Dios los escogió para el servicio del tabernáculo, por qué quieren también el sacerdocio? Porque el sacerdocio se le había otorgado a Aarón y a sus hijos. Entonces, ¿por qué quieren también el sacerdocio si a ustedes se les escogió para el servicio del tabernáculo? Pero, o sea, un privilegio que se les había otorgado. Ellos querían más de lo que Dios les había otorgado. Entonces se levantó esta situación difícil, aquí esta rebelión. Pero al siguiente día llegaron Coré, llegó todos los levitas con sus incensarios y llevó a Aarón su incensario también. Y lo que pasó ahí que cuando aconteció eso, dice que se presentó la gloria de Dios, la presencia de Dios con relámpago. Y le dice, ¿verdad? A Moisés, dile al pueblo llámame a 3 personas, a Coré, ¿verdad? Son 3 personas, a Datán y a Abirán, son 3 personas. Llámame a Datán, a Abirán y a Coré, ¿verdad? Que le llamaran. Pero ellos no quisieron ir. Dijeron, nosotros no vamos, no queremos ir allí. Ellos desobedecieron a lo que Dios les estaba llamando.
Entonces Dios, ¿verdad? Le dijo, pues dígeles al pueblo que no se acerquen a las tiendas de ellos, que no vayan a las tiendas de ellos. Incluso ellos dijeron, no va a pasar nada en las tiendas, y ellos se fueron con sus familias a sus tiendas. Y cuando estaban en sus tiendas, ¿verdad? Pasó algo muy importante aquí, es que vino Moisés. Moisés habló. Moisés dijo algo. Y aquí vamos a esto tan importante, que cuando una persona que está ungida habla con tanta propiedad, es que las cosas pasan. Y por eso que yo te decía cuando hablamos del profeta Eliseo, Eliseo estaba molesto cuando aquellos niños lo estaban molestando, y por eso se le aparecieron los osos y se comieron a esos niños. Pero entonces ahora lo mismo pasó con Moisés, ¿verdad? Porque fue cuando Moisés habló, y esto te lo voy a leer aquí, dice en el 16:30, dice Moisés, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra se abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y dice el 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en el medio de la congregación. No fue Dios el que vino y dispuso eso. Fue Moisés cuando habló. ¿Por qué? Porque es lo que pasa con un ungido. Cuando un ungido habla, anda la boca de Dios en su boca. ¿Qué le dijo él a Moisés cuando estaba allá? Que decía, es que no me van a creer, es que yo soy torpe para hablar, es que yo soy tartamudo. Yo voy a poner mis palabras en tu boca. Aleluya. Así le dijo a él, ¿verdad? Cuando estaba en la zarza, es que yo voy a poner mis palabras en tu boca. Y eso es lo que pasa cuando una persona ungida habla con propiedad. Las cosas suceden. Cuando hablo con propiedad, estoy diciendo con seguridad, ¿verdad? No es que, ay, sí, mira, esto va a pasar. Pero si, así no sucede nada. Cuando habla con propiedad. Y él dijo, si pasa esto, dijo él, si pasa esto y se abre la tierra y esto y lo otro, entonces Dios habló. Entonces Dios está con nosotros. Entonces se abrió la tierra, dice ahí. ¿A dónde estaban todos ellos? Estaban en sus tiendas con su familia, con todos los que no creían. Estaban ahí en sus tiendas, y ahí fue donde se abrió la tierra y se los tragó a todos vivos. ¿Ya? Y después dice la palabra de Dios aquí mismo en lo que estamos leyendo, que dice que los que estaban con sus incensarios, los que se quedaron ahí frente al tabernáculo, Dios lanzó fuego y los destruyó también, los mató. ¿Por qué hace Dios eso? Porque quiere tener limpio a su pueblo. Porque esta persona había levantado una rebelión. Y la rebelión es demoníaco. El diablo, por haberse rebelado en el cielo, fue lanzado a la tierra. ¿Qué fue lo que pasó con Satanás? Satanás era ese es el mejor ángel que Dios hizo. Ese es un arcángel, es que todos lo hacen con cacho y colas y que da miedo. No, ese es el ángel más bello que existe. ¿Por qué? Porque lo hizo con luces, con tamboriles, con todo, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Le entró la avaricia, la ambición, y se sentó en el trono de Dios. Ahí se rebeló contra Dios. Se sentó en un lugar donde no debía de estar. Y entonces ahí fue donde empezó la rebelión. La primera rebelión aconteció en el cielo, cuando el diablo se sentó en el trono de Dios y vino y influenció a la tercera parte de ángeles para que le siguieran, y todos ellos fueron lanzados del cielo. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Y aquí vemos esta rebelión. Dios condena la rebelión. Y ellos estaban en contra de la autoridad que Dios había establecido. La autoridad religiosa que era Aarón, y la autoridad que era para todo el pueblo, que era Moisés, era el líder. Y ellos estaban en contra de la autoridad puesta por Dios, y por eso aconteció lo que pasó. Amén. ¿Cuántas personas murieron ahí? Dice ahí, en el versículo 49 del capítulo 16. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. O sea, estos 1,000
14.700 eran aparte de los que provocaron la rebelión. ¿Cuántos eran los de la rebelión? Aquí tenemos que eran 250. 250 más estos 14.000. Fue el total de personas que murieron en esa ocasión. ¿Por qué? Por una rebeldía. Por ponerse en contra de lo establecido por Dios. ¿Cuánto hemos visto aquí? ¿Cuánto dolor y sufrimiento hemos visto ahora en estos capítulos? Cuatro veces, ¿verdad? Los 4 capítulos, los 4 tiene personas que han dejado de vivir. ¿Por qué? Por venirse y ponerse en contra de la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué nos enseña esto? A que debemos de obedecer a Dios, debemos de aceptar la voluntad de Dios, debemos de reconocer las autoridades que Dios establece. Amén. Y debemos de someternos a eso. Aunque no queramos y aunque no entendamos, Dios sabe por qué lo hace. Muchas veces hay circunstancias en nuestra vida que nosotros nos decimos, bueno, ¿y por qué vamos a hacer eso? Y es que, ¿por qué no tenemos que hacer eso? Dios de algo te está librando, Dios de algo te está salvando, Dios de algo te está rescatando. Y por eso Dios te pide que hagas lo que tengas que hacer, aunque tú no lo entiendas. Aunque tú digas, ¿y yo por qué voy a hacer eso? Yo no quiero hacer eso. Pero es quizás Dios te está mostrando un camino para que tú no pases un dolor, un sufrimiento de algo que pueda acontecer. ¿Ok? Dios nos ha hablado ahora con estos 4 capítulos. Y todos estos capítulos han tenido que ver con lamentarse. Por eso es que este versículo al inicio que yo puse acá dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés, ¿verdad? ¿Por qué no morimos mejor en Egipto, verdad? ¿O acaso vamos a morir aquí en el desierto? Porque cuando uno está desesperado, uno a veces dice, ¿y por qué no mejor pasa todo esto y mejor ya terminemos todo? Cuando uno está desesperado, ellos estaban desesperados de ver las circunstancias que estaban pasando y por qué no mejor no nos quedamos allá si siempre estamos sufriendo, o por qué no, o acaso aquí vamos a morir. O sea, ya habían perdido ellos la fe, estaban desesperados, pero ellos mismos se provocaron esa circunstancia. Nosotros podemos evitar eso. Cuando nosotros vemos esto, podemos evitarlo. Cuando nosotros una voluntad perfecta de Dios, tenemos que aceptar esa voluntad de Dios porque por algo Él lo está permitiendo. Amén. Hay personas que vienen en nuestra vida, no por afectarnos, sino por ayudarnos, para guiarnos, para auxiliarnos, para evitarnos un dolor, para evitarnos un sufrimiento, para evitarnos una experiencia desagradable. Y es por eso que no hay que rendirnos a Dios. No nos vamos a humillar ante las personas porque hay gente que son gentes orgullosas. Pero Dios nos manda a ser humildes. Pero sí hay que humillarnos ante Dios. Porque Él es el que nos creó y ante Él no podemos hacer nada. Su poder es sublime, ¿verdad? Entonces lo mejor es someternos a Él y a su voluntad. Porque Él sabe por qué hace las cosas y de qué manera las hace, por qué las permite. Dios sabe por qué hace lo que hace. Amén. Entonces, después de todo esto que hemos visto ahora, nos vamos a quedar hasta este capítulo, ¿verdad? Llegamos hasta el capítulo 15, ¿verdad? 15 o 16. Hasta el capítulo 16 llegamos hoy, ¿verdad? Hasta ahí nos vamos a quedar ahorita, ¿verdad? Sufrimiento, dolor, pero mira, ahorita estamos bien, Dios está con nosotros, hay que seguir adelante. Y si tú estás pasando una circunstancia difícil, recuerda, Dios está contigo. Y tú puedes venir e invocar el nombre de Dios, porque eso es lo que Él quiere. Y Dios va a responder a tu oración si tienes fe y crees que Él te está escuchando. Y crees que Él puede resolver tu problema. Así que ahora, antes de terminar, antes de culminar lo que es este video, vamos a orar por aquellos que quieran recibir a Jesús. Qué importante es reconocer a Jesús, que Él selle nuestro corazón, porque nosotros mientras tenemos vida podemos decidir qué es lo que queremos. ¿Ok? Así que ahorita vamos a orar por aquellos que quieren realmente reconocer a Jesús, quieren darle la oportunidad a Jesús en su corazón, quieren que le selle su corazón. Amén. Así que ahora vamos a orar. Si tú vas a orar conmigo, repite por favor después de mí. Señor Jesús, gracias por este mensaje que he escuchado. Señor, reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento ahora, Señor.
Y te doy gracias por morir en mi lugar en esa cruz, por perdonar todos mis pecados. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él, que seas sellado con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, te felicito si hiciste la oración. Como siempre doy las recomendaciones, lee la palabra de Dios, involúcrate, ve a una iglesia para que puedas crecer espiritualmente, ¿verdad? El Espíritu Santo te va a guiar a una iglesia, o tú ahí cerca de tu casa visita una iglesia para que puedas escuchar la palabra de Dios. Y lee tu Biblia también, ¿verdad? Léela, ven en oración al Señor para que puedas entender lo que estás leyendo y también puedas permitir que Dios te guíe en todos tus caminos. Así que ahora eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora vamos a orar para despedirnos en este momento. Yo te agradezco porque te mantuviste fiel aquí hasta el final de este video, así que vamos a orar. Señor, gracias porque ya culminamos lo que es este mensaje de este día. Gracias, bendito Dios, este estudio que estamos llevando del libro de Números, Señor. Gracias, Padre mío, porque nos permite y nos das la oportunidad de poderlo llevar a cabo. Bendice a mi hermano, bendice a mi amigo, aquellos que están allá, que están pasando esos problemas difíciles, esas dificultades, que seas tú guiándolo en cada uno de sus pasos, Señor, que seas tú solventando cada una de sus necesidades, mi Señor. Te ruego, Padre mío, que seas tú abriéndole puertas de oportunidades para que ellos puedan venir y trabajar y solventar sus necesidades económicas o sus negocios. Bendice esos negocios, Señor, que ahorita pues quizás están pasando momentos difíciles, no hay muchas ventas. Señor, bendice esos negocios, lleva esos clientes, Señor, a esas personas que tienen negocios para que puedan solventar su situación financiera. Y así me te ruego por aquellos que están enfermos, que seas tú, Señor, restaurando esa salud, aquellos que están en los hospitales ahora mismo. Declaramos sanidad para aquellos que están en los hospitales, declaramos sanidad para aquellos que están en sus casas, que están convalecientes, que están en cama. Ahora mismo le ordenamos a esa enfermedad, les damos fuera en el nombre de Jesús para que tú puedas volver y reincorporarte a tus actividades diarias. Gracias, bendito Señor. En tus manos los encomendamos en este momento. Bendice a cada familia aquí representada. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, nos quedamos hasta aquí el día de ahora. Nos vemos mañana con el siguiente tema, ¿verdad? Con los siguientes capítulos. Así que ahora pues cuando vayas leyendo tu Biblia vas a ir comprendiendo más los acontecimientos y ese es el propósito, ¿verdad? Así que te mando muchos abrazos a donde estés, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Bendiciones.